Les agradecemos por su participación de parte de la consultora Nexos y esperamos que puedan disfrutar de esta charla, de este conversatorio. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a todos los participantes y contarles que esta charla, este webinar, va a tratar sobre cómo cultivar la resiliencia en tiempos de coronavirus. Les agradecemos a todos por su participación en esta noche y les agradecemos de parte de la consultora Nexos. En esta charla vamos a hablar sobre lo que es la resiliencia. Y yo he puesto la imagen de los juncos. Estos árboles, a diferencia de otros árboles que de repente cuando pasa el viento o ante las adversidades se doblan y ya no pueden levantarse porque ya se rompieron, los juncos ante la fuerza del viento sí se doblan, pero son capaces de regresar a su forma original. Y estos árboles se rompen y ya no pueden regresar a su forma original. En cambio, los vegetales y los árboles son fuertes, pero los vegetales son débiles. Y el junco sería un árbol que está entre los dos, entre los vegetales, que son débiles, y los árboles, que son fuertes, porque el junco sí puede ser vulnerable entre algunas situaciones, como el paso del viento, pero este junco, este árbol, puede recuperar su forma original, y eso lo hace un árbol muy especial, y que los budistas relacionan con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las crisis. Y realmente la resiliencia es algo a lo que estamos llamados en este tiempo de coronavirus. La resiliencia nos permite, como los juncos, ser capaces de, sí, doblarnos en el momento de que las cosas se ponen difíciles, pero también recuperarnos. En física, este término proviene de los materiales que son resilientes. Hay materiales como los metales, que a pesar que pasan por distintas temperaturas, por distintos momentos, vuelven siempre a su forma original y son resilientes, ¿no? Es importante la resiliencia en estos momentos del coronavirus. Hemos tenido realmente una historia de adversidades, ¿no? Realmente, como país, nos hemos enfrentado a distintas situaciones, ¿no? De las que hemos tenido que ser resilientes, en las cuales hemos tenido que ser resilientes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Distintas épocas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la época de la anarquía, la guerra interna, el desempleo producto de Fujimori, los problemas políticos. Todas estas adversidades siempre han estado y han hecho que tengamos que realmente ser resilientes, realmente buscar soluciones, ¿no? No es recién el virus que ha llegado y es la única crisis que hemos pasado, sino en general en la historia del mundo y del país hemos tenido distintas situaciones, ¿no? Y ahora llega este virus, ¿no? Que la primera palabra que se nos viene a la mente es incertidumbre. ¿Cuándo acabará? ¿Cuándo terminará este virus? ¿Cuándo será que encuentren la vacuna? ¿Cómo se va a desarrollar esta situación? Realmente esto nos tiene en un estado de incertidumbre y nos llama hacia la resiliencia. Nos encuentra la pandemia en una situación bastante crítica como país, del modo que la informalidad, distintos problemas estructurales nos hacen con un país vulnerable, ¿no? Distintas situaciones sociales que vivimos, la desigualdad económica, la desigualdad social, los trabajos informales, todo esto nos hace estar en una situación como país un poco debilitada, ¿no? Y ante esto tenemos que fomentar la resiliencia en nosotros primero, pero también en las personas con quien nos encontramos, ¿no? En todas las personas que de repente trabajan con nosotros, que están a nuestro lado. Y ese coronavirus nos tiene también la parte buena, ¿no? La parte de que
por la parte de la naturaleza. Vemos menos contaminación, menos tráfico, menos ambientalmente, podemos ver que hay una mejora, ¿no? Sin embargo, también nos da el síntoma de sentirnos paralizados, ¿no? Sentir que de repente se ha parado el tiempo y que teníamos actividades que íbamos a hacer en este año. Por ejemplo, para algunos era su graduación, para otros era su matrimonio, para otros era de repente comenzar en un nuevo trabajo. Y sentimos que de repente todo eso se fue y nos hemos paralizado, ¿no? Se siente como el síndrome de la parálisis del tiempo, de que ya no existe, de que este año no cuenta. Hay algunos factores que están estresándonos también, como son el trabajo en casa, problemas familiares, problemas económicos, hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que de repente no pueden pagar algunas de las deudas que tenían en su familia, ¿no? Y todo eso nos preocupa y nos venimos hoy día a ser resilientes. Hay estudios que han demostrado que en sí la situación del coronavirus está relacionada con un impacto negativo en nuestras vidas, ¿no? Con un impacto en relación a la ansiedad que sentimos, a la preocupación que tenemos, y esto definitivamente nos afecta, ¿no? Mientras las órdenes de aislamiento, ¿no? De cuarentena son más estrictas, se ha visto que esto repercute en la salud mental de las personas, ¿no? Y genera ansiedad, genera depresión, genera distintos sentimientos, los cuales son normales ante la situación, ¿no? Ante el contexto. Tenemos que estar viendo esta situación en el contexto donde vivimos, ¿no? Realmente esto afecta. Relacionando esto con la resiliencia, ¿no? Ya vimos un poco la situación por la que estamos viviendo. Y ahora vamos a hablar, nos toca hablar sobre en sí la resiliencia, ¿no? Y qué factores nos hacen más resilientes. Un factor muy importante es la infancia que hemos tenido, ¿no? Y la infancia que de repente, si somos papás o somos mamás, vamos a darle a nuestros hijos. Realmente esto tiene un papel clave, ¿no? Familias que tienen un ambiente de protección, de cuidado, de amor, generan niños y niñas resilientes, ¿no? Y también cuando son adultos, esta infancia feliz, esta infancia de amor, de protección, nos hace totalmente resilientes. Pero hay también el caso contrario, ¿no? Niños que de repente sufren abusos, sufren situaciones muy difíciles, de violencia, tantas situaciones, ¿no? Que realmente también esas situaciones hacen que las personas puedan desarrollar vulnerabilidad o puedan desarrollar resiliencia. Pero la pregunta es, ¿de qué depende? ¿De qué depende que algunos, ante las crisis que hayan vivido, ante las situaciones difíciles que hayan vivido, desarrollen vulnerabilidad? ¿De qué depende que otras personas desarrollen resiliencia y sean capaces de salir fortalecidos de las crisis, de transformarse? Y uno de los factores importantes para responder esta pregunta es la desesperanza aprendida. Les voy a contar un experimento que hicieron con animales. Realmente no estoy de acuerdo con que usen animales para estos experimentos, pero lo hicieron y llegaron a esta conclusión. Hicieron que los perros pasen por descargas eléctricas. Cuando estas descargas eléctricas no eran controlables por sus acciones, estos perros desarrollaban lo que se llamaba la desesperanza aprendida, que era la creencia de que ellos no pueden hacer nada para modificar su circunstancia, generando estrés, ansiedad, desesperación, miedo. En cambio, cuando estas descargas eléctricas se podían controlar por la conducta de los animales, realmente sí presentaban estrés y ansiedad cuando se enfrentaban a estas descargas eléctricas, pero lo que aprendían era conductas para no exponerse a estas descargas eléctricas. Y es lo que pasa, ¿no? Con las personas también. Realmente, cuando los niños, ¿no? Por ejemplo, aprenden que ellos no tienen ninguna posibilidad de hacer algo para superar alguna crisis o alguna dificultad que tengan, se desarrolla este sentimiento de indefensión, de desesperanza. Pero cuando estos niños, si bien pasan por algunas situaciones difíciles, pero tienen otros factores, ¿no? De apoyo, como por ejemplo tener un familiar, un papá, un tío, una mamá,
que les brinde amor, que les brinde cariño, que de repente ante esas crisis que pasan, ¿no? Les brinde algún soporte, desarrollan resiliencia, ¿no? Desarrollan no la desesperanza aprendida, sino desarrollan factores realmente de protección y de resiliencia, y se enfrentan mucho mejor a las crisis y a las situaciones. Y ahí surge lo que se llama inoculación al estrés. Y es exactamente cuando las personas pueden pasar por situaciones de estrés, pero este estrés es controlado. Es controlado y puede depender también de conductas que ellos pueden detener o que ellos pueden cambiar, a estos estresores. Entonces, la inoculación al estrés también es una técnica en la psicología cognitiva, ¿no? Que usamos los psicólogos para ayudar a las personas a enfrentarse con el estrés, cuando este estrés puede ser controlado. Y se dice que la inoculación al estrés es como una vacuna ante el estrés, ¿no? Realmente nos hace también más resilientes, ¿no? Y es como la parte opuesta de lo que es la desesperanza aprendida. Y nos preguntamos, ¿no? Si las personas somos o no resilientes. Realmente la resiliencia tiene varios factores y las personas somos en distinta medida resilientes. Pero es importante ver los estudios que dicen. Y los estudios dicen de que entre el 50 y 60% de la población ha pasado por algún trauma. Pero solo el 7.8% de la población desarrolla lo que es el estrés postraumático. Realmente no es una cantidad muy significativa la población que desarrolla el estrés postraumático. Y si es una cantidad grande, los que pasamos, las personas que pasan o pasamos por un trauma, ¿no? Realmente la resiliencia es un factor que está entre este primer porcentaje y entre el segundo, marcando la diferencia, ¿no? Personas que de repente hemos tenido una infancia feliz, momentos, y también, entonces, no solo una infancia feliz, sino también otros factores protectores, ¿no? Como la compañía de un adulto responsable, padres amorosos, distintas cosas, ¿no? Sin embargo, no todo se basa en la infancia, ¿no? Sino también se basa en actitudes que nosotros podemos aprender. La resiliencia sí puede ser aprendida, ¿no? Y aquí esta cifra nos dice que realmente las personas somos resilientes, ¿no? Se basa en conductas que pueden también ser aprendidas, y eso es lo que vamos a ver en esta charla, en este webinar. A los que van entrando les pedimos que por favor apaguen su camarita. Hay distintas características individuales y comportamientos que nos pueden hacer más resilientes. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Realmente niños, ¿no? Que han pasado por traumas se pueden volver personas muy resilientes, ¿no? Y transformar todo ese dolor en algo positivo. ¿De qué depende? Vamos a ver diversos factores de los cuales y comportamientos de los cuales depende que podamos desarrollar mayor resiliencia. Uno de los factores más importantes que se relaciona con la resiliencia es el afrontamiento. Ese afrontamiento se define, ¿no? Por diversos autores, ¿no? Que lo han estudiado. Entre ellos Lázaro y Polman es uno de los que más ha estudiado este tema. A ver, les pedimos a los que van entrando que vayan apagando su micrófono, por favor. Gracias. Uno de los factores que están muy relacionados con la resiliencia es el afrontamiento, ¿no? Y los estilos de afrontamiento que los psicólogos han estudiado, ¿no? Esos estilos, según el autor Lázaro y Polman, se dividen en dos, ¿no? Estilos centrados en la emoción. Y es lo que vamos a ver con este gráfico. Los estilos centrados en el problema se pueden definir como estilos activos, que van hacia la solución del problema. Cuando hay un problema, busco y veo la manera de encontrar soluciones. Esos estilos de afrontamiento conducen a la resiliencia verdaderamente, ¿no? Sin embargo, hay otros estilos de afrontamiento que son más bien evitativos, ¿no? Y esos estilos evitativos conducen al estrés y a la ansiedad. Poniendo un ejemplo, ¿no? Un estilo de afrontamiento activo podría ser, en caso tengo una dificultad
un problema, no sé, de pareja o un problema de repente de que estoy sin trabajo, ¿no? Buscar un psicólogo para que me ayude. Otro estilo activo sería buscar a mis amigos y a mis conocidos para pedir un consejo, para pedir ayuda, enfocarme en mi red social, ¿no? Y de repente fortalecerla. En cambio, un estilo de afrontamiento habitativo, que son los que conducen al estrés, a la ansiedad, se centran básicamente en la emoción y en el querer reducir y evitar la emoción. Por ejemplo, ¿no? Una persona que ahorita está pasando por un momento difícil en cuestión a la ansiedad por el coronavirus, ¿no? Y que evita, lo que haría es de repente tomar una pastilla, tomar alcohol, de repente otras acciones de evitación serían centrarse solamente en la ansiedad y el estrés para evitarla a toda costa y olvidarse de repente de cuál es lo que lo conduciría más a una solución por este estrés o esta ansiedad que está sintiendo, ¿no? Los estilos evitativos realmente nos alejan de la resiliencia y nos alejan también de una vida más plena, una vida más feliz, ¿no? Porque se vuelven un problema en sí, ¿no? Por ejemplo, poniéndoles un ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna dificultad de cualquier tipo, ¿no? Ya sea de salud, ya sea de familiar, esa persona que se droga o que toma para evitar sentir, al final termina siendo no el problema el inicial, el problema que tuvo al comienzo, la situación inicial de repente de salud o el problema. El problema termina siendo la conducta de drogarse, la conducta de tomar alcohol. Pero no solo las personas que de repente tienen esas conductas evitativas muy conocidas, ¿no? Como el alcohol o las drogas, sino hay veces que en algo más común estamos evitando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos miedo de salir a hablar al público, o sea, miedo de salir a exponer. ¿Cómo evitamos? Cuando realmente no salimos, ¿no? Decimos, no, mejor yo me quedo callado, que salga mi compañero. Evitamos también en situaciones en que decimos, no, yo a esta clase no voy porque me está dando ansiedad tener que ir a esa clase. Y evito, ¿no? Dejo de ir, me pongo a dormir, me pongo de repente a escuchar música, que es lo que me da más relajo en ese momento. Pero no soluciono el problema, ¿no? No soluciono el problema inicial que tengo y empeoro la situación. Eso conduce a mucho estrés y mucha ansiedad. Vamos a ver otro factor que también contribuye a la resiliencia. Y es el optimismo, ¿no? El optimismo, realmente la psicología en los últimos años se ha enfocado totalmente a las fortalezas de los seres humanos, ¿no? Ha comenzado hace ya varios años enfocándose en, de repente, los traumas, en las patologías, ¿no? Pero hacia las últimas décadas, los últimos 20 años, se conoce lo que es la psicología positiva, enfocada en qué recursos tenemos para afrontar estos traumas, estos factores de vulnerabilidad, y por qué las crisis nos pueden hacer a veces hasta más fuertes que de repente sin haber tenido ninguna crisis o ninguna situación difícil. Y una de estas fortalezas humanas, así como es la resiliencia, también es el optimismo, que está muy relacionado, ¿no? Y es, ¿qué esperamos de la situación, no? Realmente para tener optimismo ante esta situación del coronavirus se presenta como importante, ¿no? Esperar que si bien las cosas van a cambiar, puede haber también un aprendizaje de esto, ¿no? Y tener expectativas positivas, ¿no? O sea, si bien va a haber un cambio, puede ser mejor, puede ser algo bueno, y se ha estudiado, ¿no? Hay diversos estudios recientes que dicen que personas que tienen mayor expectativa positiva acerca de cómo va a concluir lo del coronavirus o cómo va a evolucionar la situación del coronavirus, se sienten en estos momentos con menor estrés, con menor ansiedad. Entonces es un factor importante, ¿no? El ver el lado bueno de esta situación. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué cosas de repente hago ahora que antes no hacía? Muchas personas me cuentan, ¿no? Antes nunca tenía tiempo para estar con mi familia. Y ahora tengo días, ¿no? Días completos para estar con ellos, para compartir, para conversar. El optimismo también tiene que ver con las estrategias de afrontamiento activas, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Personas que son más optimistas realmente utilizan estrategias más centradas en la solución, ¿no? O sea, ya tengo este problema, sí, está bien, pero ¿qué hago, no? ¿Qué solución le doy? Si de repente no tiene una solución como yo quisiera,
pero sí tiene una solución de repente como ¿cómo podría mejorar esto? ¿No? ¿Cómo podría de repente la situación que estoy pasando tener una mejor actitud en esto? ¿No? Siempre hay soluciones, ¿no? El problema es que a veces no son como uno quiere, pero realmente siempre hay soluciones y siempre hay expectativas positivas, ¿no? Siempre de todo, hasta de lo peor, se puede aprender y se puede sacar algo bueno, ¿no? Algo bueno para nosotros que nos haga crecer, ¿no? Y el optimismo también favorece nuestra red social, ¿no? Mientras más optimistas, somos más amigables también, ¿no? Porque esperamos cosas buenas de los demás. Entonces el optimismo también está muy relacionado a la red social, ¿no? A los amigos que yo pueda tener. Hay otro factor importante a mencionar, que es la flexibilidad cognitiva, ¿no? Que también es uno de los factores que se ha estudiado que está relacionado con la resiliencia en esos tiempos de crisis, ¿no? Y esa flexibilidad cognitiva es ser abierto de mente, ¿no? Para poder encontrarle nuevos significados a las situaciones que estamos viviendo. Realmente las situaciones que podemos estar viviendo son difíciles, son duras, las hemos visto, ¿no? Pero siempre podemos encontrar un nuevo significado y estar abiertos. Esta flexibilidad cognitiva es ser flexibles para cambiar, para darle un nuevo significado a las cosas que vivimos. Y ser abierto de mente, poder encontrar, ¿no? De repente, miren, en este ejemplo, ¿no? Hay personas que posiblemente pueden haber pasado por alguna situación difícil por esta situación del coronavirus, ¿no? Que podría ser perder el trabajo. Y hay personas que están de repente centrados en el pasado, ¿no? En llegar a encontrar un trabajo igual. Pero hay personas que de repente pueden reinventarse, ¿no? Y que vemos, ¿no? Que están haciendo empresas, que están formando proyectos, que se están uniendo con otras personas. Y ahí está la flexibilidad cognitiva, ¿no? El tema de la adaptación, del poder cambiar las circunstancias y estar abiertos a nuevas cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con la flexibilidad, con la mente flexible. Hay otro factor que también es bastante importante, ¿no? Y que también se ha relacionado con la resiliencia, ¿no? Y se dice que nos hace más resilientes, que es el humor. Hay diversos estudios que demuestran, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con distintas enfermedades, ¿no? Que que esto puede ser una herramienta incluso para superar, ¿no? Para superar enfermedades, el humor, para sentirnos mejor a pesar de tener esas enfermedades. Todo realmente se puede tomar con humor, ¿no? Siempre he escuchado, ¿no? Que cuando uno pasa por situaciones trágicas, al final se pueden volver en comedia, ¿no? O sea, todas las comedias surgen como de cosas trágicas, ¿no? Todo se puede resignificar, ¿no? Y siempre es importante estar alegres, el humor nos une a personas, ¿no? Nos une de repente a nuestra familia, a nuestros amigos, a hacer bromas, siempre con respeto, ¿no? Porque hay personas que creen que la burla es humor, pero no es así, ¿no? Y justifican esto, pero no es así, ¿no? Siempre con respeto, pero todo lo podemos tomar con alegría, ¿no? De todo le podemos ver el lado positivo y eso es algo científico, ¿no? No es algo que se me ha ocurrido, sino es algo que realmente se ha estudiado, cómo poder hacer que la alegría, que esta emoción positiva del humor, de tomar las cosas de la manera relajada, se vea de manera positiva en distintas enfermedades, en distintas situaciones, ¿no? Creo que es un factor muy importante en esta situación del coronavirus, ¿no? Hay otros estudios que relacionan el ejercicio físico con la resiliencia. Se dice que realmente mientras más hagamos ejercicio físico diariamente, más resilientes nos podemos hacer, ¿no? Y podemos superar situaciones adversas, como por ejemplo son la depresión, como son por ejemplo la ansiedad, ¿no? Específicamente se ha estudiado más en la depresión, ¿no? Yo encontré este artículo, ¿no? Que relaciona el ejercicio físico con el afrontamiento, con maneras de afrontamiento más activas y con la reducción de la depresión, ¿no? Se hizo un estudio a 10 años que mostró, ¿no? Que pacientes que habían hecho ejercicio diariamente o interdiariamente ya no sentían depresión, ya no tenían la depresión, la habían superado, ¿no? En el momento actual. Es importante, ¿no? Ir acomodándonos, encontrar el deporte que más nos guste, ¿no? De hecho, no a todos
no para todos es igual, ¿no? Pero eso debe ser una misión personal, ¿no? El encontrar qué deporte o qué actividad física a mí me gusta, a mí me llama la atención más. Y esa es una tarea también para nosotros. Hay otro factor que es importante para relacionarlo con el coronavirus y que de hecho se ha relacionado con la resiliencia, es el altruismo, ¿no? El altruismo, realmente, el que surge del sufrimiento, tiene un significado muy especial, ¿no? He conocido realmente personas que han pasado por situaciones muy difíciles, ¿no? Que pueden ser enfermedades como el cáncer u otras, ¿no? Y se han enfocado en, una vez que ya han superado esta enfermedad, se han enfocado en ayudar a otros que pueden estar sufriendo las mismas cosas. Realmente todas las personas pasamos por cosas parecidas, ¿no? Aunque para nosotros el dolor es único, ¿no? De repente la situación difícil que vivimos es única, en el fondo se ve, ¿no? Que las situaciones son parecidas para todos. Entonces, si yo he pasado por un problema, qué mejor que ayudar a otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. Qué mejor que ayudar a personas cuando yo tengo de repente alguna habilidad especial que les puede ayudar, ¿no? Y este altruismo favorece ser más resilientes, ¿no? Otra de las cosas importantes a recordar es el mindfulness, ¿no? El mindfulness surge de una meditación budista que realmente se exportó a la psicología más occidental y nos habla sobre cómo ser conscientes del momento que vivimos. Muchas veces estamos distraídos, ¿no? Sinceramente me ha pasado, ¿no? El que estoy yendo al trabajo y realmente mi mente está tan distraída que de repente no voy en la dirección correcta. En un caso en el que estaba muy llena de pensamientos, ¿no? Me ha pasado también que de repente cuando estaba yo en la universidad, ¿no? Estaba yendo a una clase y me olvidaba cuál era, ¿no? Y eso no era simplemente distracción, ¿no? Porque realmente no me considero distraída, pero sí considero que mi mente a veces viaja mucho, ¿no? Se ha ido como que al futuro, a otros momentos, ¿no? Y no ha estado presente. Y pasa, ¿no? O estamos comiendo y estamos pensando en ¿qué me toca más tarde? ¿Cuál es la tarea que tengo que hacer más tarde? ¿Cuál es, de repente, qué trabajo tengo más tarde? ¿A quién tengo que llamar? ¿De quién es el cumpleaños hoy? Y no estoy disfrutando realmente de los alimentos, sino que mi mente está full, está, a contrario de mindfulness, está mi mente tan distraída y tan pensando en diversas cosas que no se concentra y no siente lo que realmente está pasando en este momento, ¿no? Realmente creo que el mindfulness, esta filosofía que se nos ha traído, ¿no? Y que se ha estudiado en la psicología, que tiene muy buenos resultados, nos ayuda también a ser más resilientes, ser conscientes y observar, ¿no? Observar cómo estamos, disfrutar, ¿no? De la comida, disfrutar del paseo, disfrutar de ir al trabajo, disfrutar de cuando me estoy bañando. Yo les recomiendo que puedan buscar ejercicios de mindfulness en internet. Esos ejercicios están de manera libre, hay audios, hay podcasts en Spotify, entonces úsenlo, ¿no? Tiene una base totalmente científica y se ha comprobado que funciona. Yo personalmente lo uso en la terapia, ¿no? Con mis pacientes me baso también en el mindfulness. El mindfulness tiene algunos principios que son importantes conocer, ¿no? La paciencia, ¿no? Tener paciencia con nosotros mismos, tener paciencia con los demás. Es importante ser pacientes en estos momentos, ¿no? Muchas personas están de repente irritadas, están de repente pasándola mal, ¿no? Y los cambios de humor son muy frecuentes. Tenemos que tener paciencia con las personas, no dejar de ser reactivos para ser pacientes, no reaccionar cuando otra persona puede estar enojada, puede estar molesta, porque sabemos que si reaccionamos vamos a provocar de repente una pelea, una discusión, y estamos alejándonos de lo que es el mindfulness, ¿no? La mente de principiante, el fluir, el dejar ir, la aceptación, la confianza, la ecuanimidad, todo esto es importante, ¿no? Y es algo que yo les invito a revisar un poco más. Personalmente me gusta mucho, ¿no? Aplicar las técnicas de mindfulness en mis pacientes y esto ayuda, ¿no? Contrario de la mente full, del mindful,
el mindfulness nos ayuda a estar presentes, a estar conectados con lo que estamos viviendo en el momento presente. Y eso se conecta también a una vida basada en valores, ¿no? Es otro punto que es importante, que favorece la resiliencia, y es que realmente el propósito de vida está totalmente conectado con el ser más resilientes. No sé si algunos conocen a Viktor Frankl, me imagino que algunos sí y otros no. Él es un médico psiquiatra judío que vivió en la época de los campos de concentración, en la época nazi, ¿no? Él era judío, como ya lo dije, y estuvo recluido en campos de concentración. Él la pasó muy mal, definitivamente, ¿no? Porque había una situación de abuso, de trauma, ¿no? Muy difícil. Él creó, mientras estuvo en este periodo del campo de concentración, si bien él estaba trabajando, ¿no? También como médico ahí, pero estaba encarcelado. Él tuvo la oportunidad de crear una escuela nueva en la psicología. Viene de la teoría de la psicología basada en el sentido de vida. Y es tan importante que realmente nos ayuda a afrontar las crisis, ¿no? El sentido de vida. Viktor Frankl descubrió su sentido ayudando a los demás, ¿no? Ayudando a los demás a superar esas situaciones de crisis y ayudando completamente, ¿no? En el lugar donde él estaba, ¿no? Como médico. Ayudaba a otros judíos, ¿no? Yo les invito a que lean este libro para ampliar un poco más en el tema, para profundizar un poco más. Viktor Frankl es alguien que realmente es resiliente, ¿no? Él ya tenía en mente esta teoría sobre el sentido de vida antes de que fuera preso en los campos de concentración, pero obviamente la experiencia que tuvo le hizo desarrollar mucho mejor esa teoría que ella la tenía en mente desde antes, ¿no? Esa teoría sobre cómo una vida basada en valores, en los propósitos que yo tengo, ¿no? En cómo puedo aportar al mundo, puede ayudar a las personas a superar crisis. De repente estamos, ¿no? En esta situación del coronavirus, del COVID, pasándola seguramente mal, ¿no? Seguramente con dificultades de todo tipo, ¿no? Pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser preocupaciones, dificultades familiares, etcétera, ¿no? Pueden ser de diverso tipo. Pero aún así, sabemos que hay personas a las que podemos ayudar, que pueden estar en nuestra propia casa o pueden ser nuestros amigos también, ¿no? Qué importante es ofrecernos, ¿no? Ayudar. De repente, contactar a un amigo que sé que le puede estar pasando mal, llamarlo, preguntarle cómo está y ofrecerme escuchar. Ese puede ser uno de mis propósitos, pero generalmente tenemos más, ¿no? Los propósitos de vida se pueden centrar en 4 principales características, ¿no? Dicen que algunos estamos llamados a servir, otros estamos llamados a comunicar, otros a crear, y otros estamos llamados a descubrir. Entonces, conectarme con mi propósito realmente me ayuda allá en esta situación. Si mi propósito es crear, ¿no? Y mi propósito es más artístico, ¿cómo puedo yo dar algo a los demás que les ayude, ¿no? Muchas veces las obras de arte están basadas también en traumas, ¿no? En dificultades que las personas han vivido, ¿no? Y las transforman para contar a otros cosas que de repente las víctimas no las pueden contar, ¿no? Pero en películas se puede ver, ¿no? En obra de teatro se puede ver. Entonces creo que esto es bien importante. ¿Cómo mi propósito personal, si mi propósito es servir, ¿no? ¿Cómo puedo servir en esta situación? Si mi propósito es comunicar, ¿qué puedo comunicar? Y siempre estamos llamados, ¿no? A esto, a dar a los demás. Se ha conectado definitivamente con la resiliencia, ¿no? Y Viktor Frankl nos señala que hay 3 tipos de valores, ¿no? Los valores creativos, los valores experienciales y los valores actitudinales. Los valores creativos tienen que ver con la entrega, ¿no? Con el poder darnos a los demás a través, como dije, ¿no? Del estudio, a través de repente del trabajo, todo lo que implica crear, ¿no? A través del arte también. Y los valores experienciales, que están también conectados con esto, son los valores orientados hacia el servir a los demás, ¿no? Al escuchar, pasar tiempo, pasar experiencias con las demás personas, ¿no? Pasar momentos agradables. ¿Cómo puedo yo crear una experiencia
positiva, ¿no? Cómo yo puedo entregarme hacia la experiencia. Y los valores actitudinales tienen que ver con la actitud que nosotros tomamos ante las crisis, ¿no? Realmente esto se conecta con lo siguiente, ¿no? Con esta frase que dice, ¿no? No podemos controlar la lluvia, pero sí sacar un paraguas, ¿no? Lo que podemos, actitud, ¿no? Hay situaciones, y Víctor Frank lo decía muy bien, ¿no? Que hay situaciones donde el dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional. Nosotros podemos elegir nuestra actitud. Todo puede estar en contra, ¿no? Pero la actitud que uno tiene va a ser muy importante para superar estas crisis, para salir fortalecidos incluso de las situaciones de dolor, ¿no? Hablando de Víctor Frank, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y yo realmente me interesa bastante, ¿no? Este tema, pero porque hay demasiadas personas que yo veo que son resilientes, ¿no? Que han tenido situaciones muy difíciles, y eso al contrario de hacerlos más vulnerables, los ha hecho fuertes, y los ha hecho salir adelante y sobresalir incluso, ¿no? Entonces, creo que es importante tener también los mentores de la resiliencia, ¿no? Personas que sean nuestro ejemplo de resiliencia, observarlo, ¿no? En distintas personas. Ah, ya, o sea, tú has destacado en esto y has aportado esto a la comunidad. Pero si reviso un poco tu historia, veo que hay trauma, ¿no? Veo que hay de repente dificultades que has pasado, hay problemas que has tenido, ¿no? Entonces ahí vemos las personas que realmente son resilientes. Bueno, antes de continuar con las preguntas, ¿no? Porque voy a dejar un espacio para preguntas, les recomiendo que le tomen una foto a este último ejercicio, que es la parte más práctica, porque sé que ha sido bastante teórico lo que he dicho, ¿no? Que es una parte práctica, ¿no? Que yo a veces la uso en terapias, ¿no? En terapias psicológicas. Y este ejercicio se llama las puertas. Yo entiendo que la resiliencia no es un estado al cual llegas y ya eres resiliente. La resiliencia es un camino, ¿no? Y este camino nos invita a pasar por distintas puertas. Y estas puertas, ¿a qué me refiero, no? A experiencias que nosotros hemos tenido. Hay experiencias que son positivas y hay experiencias que yo ya les cerré la puerta, que yo ya no voy a estar ya no voy a pasar otra vez por esas puertas, ¿no? Y entonces yo les invito, ¿no? Que puedan dibujarse ustedes en un cuarto con muchas puertas y preguntarse, ¿no? Algunas puertas van a estar cerradas y otras puertas van a estar abiertas. Y las van a etiquetar. ¿Cuáles son mis puertas cerradas por las que yo ya pasé, ¿no? De repente actitudes que yo quiero dejar atrás. Esas actitudes que yo quiero dejar atrás, de repente el ser muy egocéntrico, de repente el ser flojo, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las puertas abiertas que representan mis oportunidades, ¿no? De repente estas cosas que yo he aprendido ahora, que he aprendido con el coronavirus, ¿qué oportunidades voy a tener? ¿Y qué se necesita para abrir estas puertas, ¿no? Porque de repente yo puedo tener la oportunidad, por ejemplo, de abrir un negocio, ¿no? Pero ¿qué necesito para abrirlas? Y hacer este dibujo, yo personalmente lo hago cada cierto tiempo porque siempre hay nuevas puertas que se abren, ¿no? De repente cosas que estudio, cosas que voy aprendiendo, personas que conozco y que de repente hacemos algún proyecto. Todo esto son puertas para mí, ¿no? Y tenerlo gráficamente ayuda bastante, ¿no? Creo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el primer paso de repente si yo quiero descubrir cuál es mi deporte, el que voy a hacer, el que me va a ayudar? ¿Cuál es mi primer paso para abrir esa puerta, ¿no? La puerta del deporte. Bastante, ¿no? Yo les recomiendo hacer este ejercicio. Y bueno, quisiera que me hagan preguntas, que me comenten. De todas maneras, es importante escucharlos y saber también qué opinan ustedes de esto, ¿no? Quiero dejar este tiempo para las preguntas, ¿no? Porque sé que ustedes aquí vienen de repente con algunas preguntas o comentarios también de lo que ustedes conocen y pueden aportar en este tema, ¿no? Creo que siempre es de aprendizaje también escuchar.
Ya, me están preguntando, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta, ¿de qué manera fomentar la resiliencia en los niños? Es muy importante esta pregunta, ¿no? Y agradezco a Lisette por esta pregunta. Realmente la niñez es una etapa fundamental para la resiliencia, ¿no? Y ahorita nuestros niños están pasando por una situación crítica, ¿no? Que es esto del coronavirus, no pueden salir como antes, no pueden jugar. Y ahorita es donde más se necesita fomentar la resiliencia. ¿Cómo? Pareciera que es algo simple, pero en verdad es algo muy trascendental, ¿no? Y es dándoles un ambiente de protección y de cariño, ¿no? De amor, reforzando, ¿no? Reforzando su autoestima, ¿cómo, no? Dándoles palabras de afecto, brindándoles actos de amor. Y esos actos de amor pueden ser de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, pueden ser actos de amor a través de pasar tiempo con ellos jugando, pueden ser a través de pasar tiempos haciendo algo que ellos disfruten, diciéndoles, ¿no? A todos nos gusta que nos refuercen, ¿no? Que nos digan. Y los niños, de repente, lo que les toca hacer es su tarea, o lo que les toca hacer es tender su cama, o sus responsabilidades, ¿no? Comunes. Y a quién no le gusta que le digan, oye, qué bien has hecho hoy el trabajo. Entonces, oye, qué bien has hecho hoy tu tarea, te felicito. Reforzarles eso, ¿no? Esas palabras de cariño, de amor, pasar tiempo con ellos, ¿no? Definitivamente el factor más protector en la infancia para fomentar la resiliencia son los lazos de amor y de cuidado, ¿no? Al contrario de dejar, ya lo está cuidando su mamá, ya lo está cuidando su hermanita. No, el cuidado corresponde definitivamente a los adultos, ¿no? Y brindarles esa protección hace que sean niños mucho más resilientes. Roy, gracias por tu pregunta. ¿Cómo aconsejar a una persona que sea resiliente cuando pierde un familiar a causa del COVID o cuando está infectada? De hecho, esta persona, ¿no? Está pasando por un proceso de duelo, ¿no? Y en el duelo es totalmente normal, la persona siente tristeza, ¿no? La primera etapa del duelo va a ser la negación, ¿no? Va a ser el no querer aceptar, ¿no? Y tanto de repente en el haber sido afectado por COVID o en el tener o perder un familiar, la primera etapa viene a ser la negación, ¿no? Yo no puedo aceptarlo, me estás mintiendo, no ha muerto. Es como que nuestra mente no acepta que haya muerto un familiar, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Situaciones parecidas, ¿no? Que realmente ha muerto algún familiar y uno se queda como en estado de shock, no acepta, eso es la negación, ¿no? El no poder creerte esa noticia. Luego viene una etapa de cólera, ¿no? De culpar a las personas que están de repente cerca, ¿no? Por ejemplo, culpar no sé, al papá, a la mamá, al hermano por no haber cuidado a esa persona. Culpar al doctor. Culpar a cualquier persona, ¿no? Porque estamos realmente molestos, irritados porque ha pasado esto. Y luego viene una etapa de negociación, ¿no? En la que pensamos, realmente esto ha pasado, pero ya la persona no estaba viviendo de una manera, ya no estaba viviendo de una manera muy confortable, estaba realmente pasándola mal, estaba muy triste, estaba con mucho, no triste, sino con mucho dolor físico, ¿no? Estaba sufriendo mucho, de repente la muerte llegó para allá, no sé si tus creencias religiosas son, personalmente sí lo son, ¿no? Yo creo mucho en Dios, pero si las creencias religiosas de esa persona, ¿no? Que está en su etapa de negociación, son acerca de Dios, ¿no? Esa persona ya está descansando en paz, ¿no? Ya está con Dios a su lado. De repente en esta etapa de negociación visito mi iglesia, oro por él, ¿no? Y luego viene la etapa final, ¿no? Que es la etapa de aceptación. Realmente yo acepto, ¿no? Yo acepto que he perdido a esa persona, sí me duele, ¿no? Pero sé que ella está mejor, lo acepto. Este proceso puede durar entre 6 meses a 2 años, no es algo definitivo, ¿no? No es algo como que, ya 6 meses, ya ahorita ya superó y ya está en etapa de aceptación. Para todos es distinto, ¿no? Y las pérdidas son, ¿no? Por ejemplo, cuando me ha dado COVID, ¿no? La pérdida puede ser, he perdido tiempo, he perdido de repente una parte de mi salud que se puede recuperar, pero me he perdido, ¿no? He tenido pérdidas, ¿no? Entonces, igual cuando perdí un familiar. Entonces, creo que lo más importante es aceptar todas estas etapas, ¿no? Aceptar de que si mi familiar me está culpando, está irritable o está triste,
es parte de su duelo, no es parte de un proceso normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acompañarlo, ¿no? Acompañarlo y aceptarlo, no decir, ah, ya no estés triste, porque ya pasó, esto ya, no sé, la persona de repente está en la primera etapa, ¿no? En negación, en la segunda etapa, ¿no? Y nosotros estamos apresurando para que este proceso cambie, ¿no? Ya no estés triste, ya te dio el COVID, pero ya tienes que estar feliz y tienes que estar haciendo ejercicio para que seas más resiliente, tienes que estar de buen humor, porque si no, no vas a conseguir porque si no te va a afectar esto mucho. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando, ¿no? Uno, estamos negando estas etapas del duelo para que sea un duelo sano, ¿no? Las estamos negando y estamos haciendo que las personas a veces de repente, por querer mostrar que están bien y que son fuertes a su familia, no pasen por estas etapas que son normales y desarrollen lo que es un duelo patológico. Entonces, creo que lo principal es el acompañar con palabras de afecto, no estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿No? Sin negar, ¿no? Todo lo que he dicho acerca de negar la emoción reproducente, ¿no? Y hacer que las personas sean menos resilientes, perciban menos empatía, se sientan más solos, ¿no? Escuchar es otra de las cosas muy importantes, ¿no? Si yo tengo un familiar que de repente está pasando por este tema del coronavirus, escucharlos, ¿no? Escuchar cuáles son tus preocupaciones, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? Estoy aquí para ti. Realmente creo que eso ayuda, ¿no? A las personas para que sean más resilientes, ¿no? No es decirle, ya, sé resiliente, sino es acompañarle, ¿no? Porque como hemos visto en los niños, que estos factores protectores, como tener una familia amable, tener una familia cariñosa, tener de repente un solo pariente que les da seguridad y que les da afecto, es un factor de resiliencia. En los adultos, totalmente complejo, ¿no? Tener amigos que se preocupen por ti, tener amigos que estén a tu lado, que te acompañen, te hace más resiliente, ¿no? Te hace más fuerte. Por eso veíamos también, no lo puse como de slash, pero la red social es tan importante como las otras cosas que he mencionado, ¿no? Como el optimismo, todo es muy importante. Bueno, realmente eso ha sido todo. Y si no hay ninguna pregunta más, les agradezco a todos por haber venido. Me da bastante gusto que hayan podido venir. Y a nombre de Nexos les damos las gracias. Les comento que se van a empezar a dictar cursos y nosotros vamos a estar encantados de que ustedes participen, ¿no? Toda la información se las vamos a estar haciendo llegar por la página web, por el Facebook, a sus correos si los han dejado. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. ¿Qué les ha parecido la conferencia? Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto para otras conferencias también. Hasta luego. Gracias a ustedes por venir.